Ir al cine ha pasado de ser algo apetecible, divertido y una experiencia familiar a ser una auténtica tortura y prácticamente un juego de ruleta rusa. El peor año de Hollywood en su historia, exceptuando la pandemia. Hollywood, go woke and go broke. Vamos a hablar de los mayores fracasos de taquilla de este año y muchas lecciones para todas las industrias sobre el desastre absoluto que está siendo el año 2025 en Hollywood. Vamos a hablar de todo ello. Go woke and go broke. No sé cuántas veces lo habremos dicho. La evidencia empírica de lo que está pasando en Hollywood es muy sencilla. No es que Hollywood esté perdiendo dinero porque intente tomar riesgo. No es que Hollywood esté perdiendo dinero porque esté llevando a cabo proyectos de muchísimo nivel artístico y muy complejos de vender a la audiencia. El problema es que los ejecutivos de Hollywood se han entregado al wokeismo y además se han entregado a la falta total de ideas, y precisamente por intentar ir a lo seguro, por intentar ir a lo fácil y por intentar generar beneficios rápidamente con una narrativa política que aburre y que además molesta a la inmensa mayoría de la gente ha dejado de ir al cine. Primero, masacre en la taquilla. Octubre es el peor año en 27 años. No solamente es un problema de octubre, sino que el New York Times lo muestra: 25 películas, un montón de, entre comillas, estrellas, cero éxitos. Un desastre absoluto de Hollywood de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? En Hollywood han pasado varias cosas. Número uno, los ejecutivos han decidido que en todas las películas tienen que meter narrativa wokeista, tienen que meter mensajes de adoctrinamiento político. Absolutamente ridículo. Y la gente no solamente se aburre, sino que encima no quiere gastar la enorme cantidad que supone ir al cine para que no solamente te adoctrinen y te cuenten películas absolutamente ridículas, sino que encima sean películas imposibles de soportar. Porque la introducción de tantísimas manos desde la producción hasta el corte final, de todo tipo de ideas. No se pueden tomar riesgos, no se puede ser políticamente incorrecto, se tiene que estar constantemente vendiendo ese universo falso y esa forma de pensar falsa de lo políticamente correcto y del wokismo más ridículo. Fracaso absoluto. Fíjate, vamos a ir punto por punto. Aquí tienes la lista de los mayores fracasos en taquilla de 2025. Absolutamente evidente. Blancanieves, un absoluto fracaso. No solamente Blancanieves, sino la secuela de Tron, la que nadie pedía, la que nadie quería y la que han hecho completamente invisible. The Alto Knights, la película en la que Robert De Niro quería hacer una especie de Oscar bait para que le reconociesen que hacía dos papeles a la vez, etc. Y un fracaso absoluto. Love Hurts, una especie de comedia aparentemente de acción que también, entrando en clichés y en narrativas ridículas, se hunde en todos los sentidos. In the Lost Lands, Megan 2.0. El caso de Megan 2.0 en particular es absolutamente fascinante porque una película de terror que suelen tener presupuesto bajo y que encima tiene ya garantizada una audiencia porque la primera funcionó muy bien, fracaso absoluto al reintentar inventar la franquicia de una manera absolutamente ridícula. Lo mismo con Honey Don't, Shadow Forces, Borderline, Hot Milk.
todas estas películas, vamos a ver el nivel de fracaso económico. Dato duro. Los datos de taquilla para 2025 se estiman que no llegarán a los 7.100 millones de dólares en el año completo. Un desastre absoluto. Ligeramente por encima del año 2024, pero una vez que ves que la mayoría de esa recaudación la ha generado una película, Lilo and Stitch, otra secuela, muestra que los datos para final de año van a ser, en la mejor de las estimaciones, el peor año de la historia de Hollywood en términos reales, por supuesto. El año no solamente es malo, sino que se esperaba que octubre fuera un buen mes y va a ser el peor octubre en 27 años. Los analistas ya están hablando de un colapso en Hollywood. Muchos de los proyectos en los que se intenta tirar de la película con una estrella aparentemente taquillera pierden fuelle porque la estrella está completamente denostada por ir constantemente repitiendo mensajes woke, por estar constantemente vendiendo la narrativa de la división y del adoctrinamiento político, y porque esas estrellas se han creído que eran una especie de aleccionadores y la gente está harta. Y fíjate lo que es increíble. La gran mayoría de los proyectos de estrella no han llegado a cubrir los costes. Y además, solamente un pequeño grupo de títulos, desde el propio Lilo and Stitch que he comentado, que no es una secuela, es un remake completo de una película que ya fue un éxito, o el Minecraft, el resto, la inmensa mayoría, fracasos absolutos. Vamos a ir uno por uno de esa lista que os he mostrado. El número 1 de los fracasos de taquilla de este año ha sido Blancanieves. Un presupuesto estimado en más de 410 millones de dólares, con 111 millones incluido de marketing y 29 de otros gastos residuales. Estamos hablando de un coste total de más de 410 millones de dólares. Una película wokeista en la que se hizo absolutamente todo mal, y tenéis un vídeo que os recomiendo que veáis sobre ella en mi canal. ¿Y cuál ha sido el dato duro en cuanto a ingresos en taquilla? No llegan a 205 millones de dólares en todo el mundo. Es decir, está ampliamente considerado que ha perdido Disney más de 100 millones de dólares solamente en esta película. Más de 100 millones de dólares porque go woke and go broke. Número 2. Tron, un presupuesto absolutamente brutal. Tron Ares, 347 millones de dólares, incluyendo 220 millones de producción, 102 de marketing y 25 de otros costes residuales. Estamos hablando de 347 millones de película que no han generado ni 134 millones de taquilla global, igual que lo que he dicho antes de Blancanieves. Atención, que estamos hablando de pérdidas mínimas netas de 130 millones de dólares solamente en una película, en una secuela que nadie pidió, sobre una película que la gente había olvidado y, lo más importante, con un guión absolutamente infumable, aburrida y con unos efectos especiales completamente olvidables. Increíble, increíble. Pero no, mucha gente dice, bueno, claro, es que estos son los problemas de las grandes producciones, etcétera, que son, bueno. Atención, porque Robert De Niro corona con uno de los mayores fracasos de taquilla con The Altonites, que tiene varios factores en contra de ella. La película, para empezar, la ridiculez de que él decida hacer dos papeles de dos personas completamente distintas. Era un típico Oscar bait en el que intenta hacer otra película parecida a los clásicos de gángsters de Coppola o de Scorsese, y ¿qué es lo que le sale? Le sale un producto completa y absolutamente personalista y
aburrido y de poco interés para la gente. A lo que se le añade el hecho de que el señor Robert De Niro se ha cargado a más de la mitad de su audiencia, insultando constantemente a los votantes republicanos y haciendo campaña constante a favor del wokeismo. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente? No pagar. Un presupuesto que no era muy alto, 90 millones de dólares, unos 90 millones de dólares en total, ¿de acuerdo? A lo mejor habría subido hasta 110 millones, incluyendo los costes de marketing, pero bueno, 100 y pico, máximo. 10 millones de dólares solamente de taquilla mundial. Estamos hablando de un absoluto desastre. La gente no quiere saber nada de Robert De Niro, como ha pasado con Tom Hanks, y qué es lo que pasa con una película que parecía una apuesta segura, con 90, 110 millones de coste total, incluido costes residuales y marketing, 10 millones de taquilla máximo en todo el mundo. Brutal, ¿vale? Seguimos. Bueno, pues a partir de aquí viene algo muy interesante, porque claro, mucha gente dice, bueno, es que claro, estos blockbusters son muy complicados, cuestan mucho dinero y cuesta mucho dinero recuperar, ¿no? Bueno, pues resulta que algunos de los mayores desastres de taquilla han sido películas con presupuestos relativamente modestos. La siguiente, número 4, es Love Hurts, esta comedia de aparente acción, etcétera, con un mensaje, por supuesto, completamente de narrativa, de especie de una visión de diversidad que nadie comparte y que no existe en cualquier caso, pero sobre todo mala acción, mala película, mal guión, etcétera, aburrida, con un presupuesto total de 40 millones de dólares, solamente 17 millones en la taquilla. Un absoluto fracaso que casi se lleva por delante al estudio, ¿de acuerdo? In the Lost Lands, película aparentemente de presupuesto medio, total presupuesto 80-90 millones, incluyendo producción y marketing, que parecía que podía ser algo interesante porque podía ser para los jóvenes, para la familia, etcétera, etcétera. En The Lost Lands, 80-90 millones de marketing y presupuesto total. ¿Sabéis cuánto ha recaudado? 3,6 millones. Un desastre para una película de fantasía que debería haber tenido algún tipo de tracción con la gente más joven. Seguimos porque seguimos con ese empeoramiento a pesar de presupuestos relativamente modestos. Megan 2.0, película de terror que venía de una película inicial, Megan, que había sido un éxito de taquilla absoluto y con una idea muy potente, que deciden cambiar los estándares. Una cosa completamente ridícula en la que le quitan todo lo que hacía del anterior, algo excitante que asustaba y a la vez generaba tensión constante, y se convierte en un desastre de marketing, generando para un presupuesto de 60 millones de dólares, incluido producción y marketing, solamente 39 millones de taquilla. Bueno, no tan mal como Robert De Niro, ¿de acuerdo? Pero muy mal, ¿vale? Seguimos. Honey Don't. 20 millones de presupuesto, algo que se suponía que iba a ser una comedia con tintes interesantes, que puede ser pues algo aceptado por la crítica y que le gusta a la crítica y por lo tanto que se mueve en el público de 25 a 35 años, incluso 50 años. Bien, esto puede ser algo interesante, etcétera, etcétera. Ay, Dios mío. Con un presupuesto de 20-25 millones, 7 millones solo de taquilla. Seguimos. Shadow Force. Shadow Force, la evidencia de que cuando quieres meter la narrativa woke, la de la diversidad inventada por esta gente y todo el día y en una película de acción, la gente sale corriendo en dirección contraria, con un presupuesto total bastante modesto, 80 millones incluido marketing y costes anciliares, ¿de acuerdo? Una taquilla mundial de 5 millones de dólares. No lo salva nada. Un desastre total. Y nos acercamos a dos de las más
alucinantes, ¿no? Fíjate, Borderline, ¿vale? Una película que se suponía que iba a ser fácilmente vendible y que iba a tener un proyecto que iba a generar incluso no secuelas, pero desde luego un universo y desde luego algún tipo de, pues, culto. Menos de $250.000 de taquilla mundial para un presupuesto que se estima en los 30 millones. $250.000. Ahora, que la que se lleva la palma en una película que se suponía que era artística, que se suponía que era para Oscar, que se suponía que era para generar, bueno, pues ese interés de las personas más interesadas en el cine más intelectual, Hot Milk, $520.000 de taquilla global para un presupuesto de más de $12 millones en el que no sabemos cuánto ha sido el presupuesto de marketing. Este es el desastre total. Ahora, tienes que añadir otros problemas que no son pequeños, como ha sido el de Ballerina, con un presupuesto que básicamente han podido cubrir costes metiendo en el universo de John Wick una idea que no funcionaba de ninguna manera y que no funciona ni siquiera como remake de otra, o qué poco le ha faltado a Misión Imposible en su último capítulo para ser un fracaso. Se ha quedado justo en break-even, generando un poco más de lo que se había presupuestado, pero no ha sido, desde luego, el éxito que han sido las otras secuelas y los otros capítulos de esa franquicia. Lo que está ocurriendo en Hollywood es muy sencillo y muy complicado a la vez. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. En Hollywood se ha ido desplazando constantemente en los últimos 15 años a todas las personas que no caían dentro de la narrativa y de lo políticamente correcto, y a todos los profesionales, guionistas, productores, directores, incluso actores, por supuesto, etcétera, que no entraban dentro de ese pensamiento único, completamente inane y completamente aburrido, y sobre todo que va en contra de más de la mitad de su audiencia. Go woke and go broke. La lección de Hollywood para el mundo es cómo se puede llegar a destruir una industria que es literalmente la gallina de los huevos de oro con las políticas equivocadas, desplazando primero a todos los que no piensan como esa élite neoinquisidora, después intentando mantener las franquicias y la taquilla con proyectos sin imaginación, copiados o repetidos, y tercero, generando productos tan absolutamente aburridos que la gente ya no es que no quiera tener la experiencia del cine, sino que no quiere aguantar a esos actores que les están dando la turra todo el día con la narrativa y con su virtue signaling y con ese adoctrinamiento del que está ya todo el mundo harto. Hemos visto cómo una película como Alton Heights simplemente la ha destruido la locura de Robert De Niro molestando y dando el rollo todo el día en las televisiones estadounidenses. Hemos visto cómo Snow White destruía lo que era una película maravillosa. Hemos visto cómo Tron Ares se convertía en un rollo infumable sin ningún tipo de interés, simplemente por diluir todos los mensajes para que esta neoinquisición no se sienta molesta, etcétera, etcétera, etcétera. Go woke and go broke. 2025, el peor año de Hollywood en términos reales, y espérate a ver lo que pasa en el 2026. Suerte.